Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el último vídeo aprendimos que ningún matrimonio ni ninguna relación humana, como es la de padres y hijos, la de amigos, en el trabajo o en la iglesia, funcionará sin un espíritu afable, apacible y manso, siempre sujeto a Dios. Aprendimos que tanto los hombres y las mujeres hemos sido llamados a ser como Jesucristo y que el trabajo del Espíritu Santo es crear su carácter en nosotros. Meditábamos en la primera carta de Pedro, donde se habla de la sumisión de la mujer y el hombre en el matrimonio, y en donde se exalta las características de la mujer cristiana casada, la que tiene, según el capítulo 3 y versículo 4, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Nos preguntábamos qué quería decir el escritor inspirado por el Espíritu Santo que Dios lo consideraba como de gran estima, de grande estima. En el idioma original la palabra usada es voluteles y tiene el significado de algo que es extremadamente costoso, que es de gran precio y es muy valioso. La palabra aparece 3 veces en las Escrituras. Aparte del pasaje de Pedro tenemos la carta de 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, en referencia a que las mujeres debían vestirse de forma humilde y no con oro, plata o vestidos voluteles o vestidos ostentosos, usándose la palabra aquí como vestidos extremadamente caros, extremadamente costosos. La otra vez que se utiliza esta palabra es en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 3, que nos muestra a la mujer que derramó un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de un extraordinario precio sobre la cabeza de Jesucristo. Pedro nos está diciendo con la frase el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, que lo valioso y precioso para Dios no está en fijarse en lo corruptible y externo, sino en lo interno, en el vestido incorruptible que es un espíritu afable y apacible que forman parte de un carácter llamado a vivir eternamente junto a Dios. Otras versiones bíblicas han traducido este pasaje como la incorruptibilidad de un espíritu dulce, sereno, tierno, tranquilo, amable, humilde, manso, pacífico, entre otros adjetivos. La madurez cristiana no consiste en años asistiendo a la iglesia, sino en permitir que el Espíritu Santo moldee el carácter de Cristo en nosotros. La palabra griega utilizada como afable en la carta de Pedro solamente aparece 2 veces más en las Escrituras y es traducida como manso en las bienaventuranzas en el capítulo 5, versículo 5, y en la profecía que indicaba que Jesucristo vendría manso montado en un asno, que es citada en Mateo capítulo 21, versículo 5. Además, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo que era manso en Mateo capítulo 11, versículo 29, la palabra tiene la misma raíz que la palabra afable que hemos estado mirando. Luego vimos la palabra apacible, que se traduce por vivir reposadamente, en paz y en quietud en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Por todo ello, no nos debe de extrañar que para Dios esta cualidad del carácter junto a la de manso sea preciosa, ya que nos asemeja a Jesucristo. Lo tremendo del texto es que dice que son cualidades que están en las mujeres, en las esposas, en un contexto de sumisión a los esposos, en donde ellas son coherederas de la gracia, vaso frágil y en donde el hombre podría encontrar obstáculos en la oración si no cuidaba y honraba a la mujer. El Nuevo Testamento nos muestra que es imposible desarrollar y crecer en el carácter de Cristo si no nos sometemos a la acción del Espíritu Santo viviendo aislados, sin contacto con los demás. Es en la comunidad que se crece en el carácter. Es en la convivencia y en las relaciones personales con sus conflictos que conocemos el amor de Dios y que aprendemos a amarnos los unos a los otros. Para Dios lo importante no es lo externo, sino lo interno. Cuando vemos las ofensas y las diferencias con otros, puesto los ojos en Jesucristo y en la cruz, somos transformados por el Espíritu Santo para ser afables, apacibles, mansos o, como veremos hoy, gentiles. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo crecer en el carácter de Cristo? La Escritura dice que tenemos que morir al orgullo y permitir al Señor crecer en nosotros por el poder del Espíritu Santo y la palabra escrita. Tenemos un enemigo que es el diablo, la carne también. Hay que morir a la carne, a ella, y esta no quiere ser crucificada.
La clave está en poner los ojos, y no nos cansamos de decirlo, en Jesús y en su amor en la cruz por la humanidad. Hoy estaremos meditando sobre la palabra gentileza que encontramos en la carta a los Filipenses, y el pasaje dice así: Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El texto que rodea a Filipenses capítulo 4 versículo 5 es muy poderoso. Para los incrédulos suena locura, para los creyentes poder de Dios. En el versículo 4 por 2 veces Pablo les anima a los cristianos a regocijarse siempre. En el versículo 6 les dice que por nada estuvieran afanosos, sino que oraran a Dios con acción de gracias. En el versículo 5, que es el que interesa hoy para este estudio, Pablo dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No solo de los hombres que nos gustan o que amamos, incluyendo especialmente a los que nos maltratan, dañan, menosprecian, a los que realmente muchas veces nos hacen daño. La palabra gentileza en el original es epeikes y se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que habla de alguien lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver estos versículos y también miraremos algunos comentarios que nos van a ilustrar acerca del significado de esta palabra. Leamos 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí la palabra ha sido traducida como amable en el contexto de las cualidades del obispo. Veamos lo que dice el comentario de Samuel Pérez Millós sobre la palabra epeikes. El apóstol hace referencia a la gentileza o benevolencia del carácter de Cristo. El adjetivo epeikes es la condición de quienes no exigen demasiado en sus derechos personales, el espíritu que anima a quien está dispuesto a sufrir la injusticia cometida contra él. Se refiere a un creyente de buen carácter, a gente amable, refleja ante el mundo el carácter comprensivo y compasivo del Señor. Es un contraste marcado con el que discute, con el que está constantemente buscando problemas, con quien no puede estar con la gente porque a la mínima ya crea un conflicto, siempre está criticando, siempre está murmurando. Entonces vamos a seguir leyendo Tito capítulo 3 versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra amables es epeikes, y ahora vamos a oír lo que dice el comentario de William Barclay sobre esta palabra. La palabra epeikes es una de las palabras griegas más intraducibles. Los griegos mismos explicaban esta palabra como justicia y algo mejor que la justicia. Una persona tiene la cualidad de epeikeia si sabe cuándo no debe aplicar la estricta letra de la ley, cuándo debe relajar la justicia para introducir la gracia, la misericordia. El cristiano, como lo veía Pablo, sabe que hay algo por encima de la justicia. Cuando le trajeron a Jesús a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, Jesús podía haber aplicado la letra de la ley según la cual debía de ser lapidada, pero él fue más allá de la justicia. En estricta justicia ninguno de nosotros merece nada más que la condenación de Dios, pero Él va más allá de la justicia, trae la gracia. Vamos a seguir leyendo la carta de Santiago capítulo 3 versículo 17, en la que se dice que hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, llena de celos y conflictos, que por otro lado está la sabiduría de Dios que está llena de un carácter que trae paz y bendición. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La palabra epeikes aquí es amable, y en la traducción pierde la fuerza que tiene en el original. Oigamos lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano sobre esta palabra. Epeikes tiene además el sentido de paciencia y también el de comprensión para con la situación de los demás y misericordia al juzgarlos. En consecuencia, aunque los otros no siempre sean correctos con nosotros y aunque nos hagan sufrir, les mostraremos amabilidad. Cultivar la amabilidad pese a las dificultades nos acerca a Cristo. Para terminar vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18 que también vimos en el último programa.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra epeikes aquí es afables. El comentario Jameson Fawcett Brown dice, de raíz griega que significa ceder y de ahí complacencia, o de la raíz conviene, razonable en el trato. La consideración para otros y no la demanda de todos los derechos de uno, lo que rectifica las injusticias de la justicia. El arquetipo de esta gracia es Dios, que nos trata conforme al rigor de su ley, como merecemos si bien ha exigido el pago más completo por nosotros de parte de nuestro divino fiador. El gozo en el Señor nos eleva por encima del rigorismo hacia otros y del afán tocante a nuestros propios asuntos. Nos hace tener gracia, misericordia. Queremos terminar repitiendo lo que comentamos al inicio de este programa. Ningún matrimonio ni ninguna relación humana como es la de padres y hijos, la de amigos, en el trabajo o en la iglesia va a funcionar sin un espíritu afable, apacible, manso, gentil. Nadie puede disfrutar del carácter de Cristo sin tener a Cristo como Señor y Salvador. El espíritu afable, apacible, manso y gentil que te hace vivir en paz en medio de las dificultades, que te enseña a amar a los que te hacen mal, solo puede venir de la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿No tienes a Jesús como Señor y Salvador hoy? ¿No tienes esta paz? ¿No tienes a Jesús como Señor y Salvador? Hoy es el momento de abrir tu corazón. ¿Estás cansado de que la ira, el conflicto, lo carnal, lo diabólico domine tu vida? Hoy es el momento de poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu vida va a cambiar radicalmente. Busca una iglesia que tenga a la Biblia como guía de fe. Únete a otras personas que tengan el mismo sentir. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.